Buenas tardes, esperamos que estén todos muy bien. Les damos la bienvenida al ciclo de webinar 2021 de Red Hortícola, dirigida a horticultores y asesores agrícolas de la región metropolitana. La cita es todos los martes hasta el 24 de agosto desde las 19 horas. Esta actividad es auspiciada por el Programa Territorial Integrado Hortícola, conocido como Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEC. Antes de comenzar, daremos algunas instrucciones del uso de la plataforma. Pueden hacer comentarios y preguntas a través del chat durante toda la jornada. Al finalizar la presentación, se otorgará un espacio de tiempo para realizar preguntas o comentarios sobre el tema tratado, para lo cual podrá levantar su mano y activaremos su micrófono. Red Hortícola tiene como objetivo principal promover la incorporación de estándares de inocuidad y calidad en la horticultura, por lo que trabajamos en conjunto con Achipia, la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria. Durante el 2020 revisamos la aplicación del enfoque de riesgo en inocuidad alimentaria y Sistema Nacional de Trazabilidad. A continuación, Víctor Rivera, profesional del área de vinculación de fomento productivo e investigación, desarrollo e innovación de Achipia, quien además es instructor líder calificado en estas materias, nos presentará la charla ¿Por qué hacemos trazabilidad en la cadena hortícola y cómo realizarla? Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por la introducción, Sofía. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Espero que tengan una muy buena tarde y que ustedes y su familia estén muy bien en esta emergencia que estamos viviendo todos y acostumbrándonos ya hace un tiempo a hacer este tipo de actividades online, que son un poquito menos digamos, de menos contacto. Me gusta más hacer clases en salones, digamos, con la gente donde puede opinar y uno puede interactuar más, pero no hemos ido acostumbrando ya, y la idea es que podamos revisar, tal como mencionó Sofía, podamos revisar entonces algunos aspectos de trazabilidad, ¿sí? Y entender un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de trazabilidad y cómo podríamos implementarla en la cadena hortícola, ¿sí? Hay cadenas de alimentos o algunos rubros de alimentos que están más acostumbrados a estos conceptos, a trabajar estos conceptos, y en la cadena hortícola un poco menos, ¿sí? Podríamos decir que las frutícolas ya están más acostumbrados porque han salido más al exterior, ¿no es cierto? Han hecho toda una carrera de exportación, ¿sí? Por la naturaleza del producto, pero en la cadena hortícola nos hemos quedado un poquito más atrás. Entonces la idea es revisar qué vamos a entender por trazabilidad, cómo podemos hacer trazabilidad y por qué es importante hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a revisar. ¿Se ve bien la presentación primero que nada y me escuchan bien? Sí, Perfecto, sí se ve y se escucha. súper. Entonces vamos a iniciar. Primero decir, ya lo mencionó Sofía, pero decir que yo vengo del Ministerio de Agricultura, de una agencia que tiene el Ministerio de Agricultura que se llama Chipia, y que nos encargamos precisamente de los temas de inocuidad y calidad alimentaria. Muy rapidito, solamente como introducción, para que conozcan qué es lo que es la Chipia, ¿sí? Porque estamos trabajando con la red hortícola. La Chipia, en definitiva, es esta agencia del Ministerio que se encarga de coordinar lo que llamamos el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria, que en definitiva son todos los actores que tienen que ver con alimentos, ¿sí? Todos los actores dentro de esta cadena, ya sean de instituciones públicas que hacen normas, regulaciones que regulan la actividad de alimentos, ¿sí? El control de alimentos, la fiscalización, por ejemplo, mejorar sus funciones, eh, la actividad pública, pero también con el mundo privado, ¿sí? Los productores, los asesores, toda la cadena en definitiva, las universidades, la sociedad civil, los consumidores, todo el espectro de actores que tiene que ver con alimentos, y la idea de la agencia es poder coordinar este sistema y entregar mejores herramientas. Y así apoyamos al SAC, apoyamos al Ministerio de Salud en su función para que hagan mejores normativas, apoyamos a las asociaciones de productores para que puedan implementar de mejor manera los estándares, y en esa coordinación es que precisamente, por ejemplo, estamos apoyando al PTI en estos temas de inocuidad para elevar los estándares que hoy día, o las actividades o las prácticas que hoy día los productores están realizando en los temas de inocuidad y calidad, ¿sí? Y por lo tanto, la idea es que vean a Chipia como un espacio precisamente de apoyo a todo el sector de alimentos en los temas de inocuidad, ¿sí? Eso como breve introducción.
Y lo primero, para hablar de trazabilidad, lo primero es decir, ¿qué vamos a entender por trazabilidad? ¿Sí? ¿Qué entendemos cuando uno dice trazabilidad? ¿Sí? Y entonces vamos a ir a ver, aquí. Y para entender eso, lo primero que tenemos que entender es que la trazabilidad se va a hacer sobre la cadena alimentaria. Y hablé de la cadena hortícola o de otras cadenas alimentarias. ¿Sí? ¿Qué significa esto? En definitiva, la cadena alimentaria, donde vamos a hacer la trazabilidad, la cadena alimentaria son los actores que interactúan desde la producción primaria, cuando cultivamos un producto, cuando extraemos un producto del mar, por ejemplo, ¿sí? O un producto pecuario, un animal, ¿cierto? Todos los procesos durante todos los procesos que pasa de transformación, de empaque, a veces no necesariamente transformación, solamente empaque, en el caso de frutas y hortalizas, por ejemplo, o puede haber procesos de transformación, ¿sí? Todo eso hasta la distribución, por todos los pasos de transporte hasta que llega al consumidor, ¿sí? Entonces ahí hablamos de cadena alimentaria, desde que hacemos la materia prima para poder hacer alimentos, hasta lo que llega al consumidor finalmente. ¿Sí? Y a los mercados. Y en esto se incluye la logística, los embalajes, todo lo que está alrededor de la cadena alimentaria, ¿sí? Los equipos, los laboratorios de análisis, las herramientas que se utilizan, la ropa adecuada, todo eso, todas las empresas que estén alrededor de esta cadena también son importantes y también van a ser importantes los temas de inocuidad. Y por supuesto las autoridades reguladoras y fiscalizadoras, que son parte de esta cadena, controlando que esto se haga de buena manera y que los productos lleguen sin problemas hacia los consumidores, ¿sí? Esta es una forma simple de ver una cadena alimentaria, ¿no es cierto?, que va desde la producción primaria hasta el voy a poner acá a ver si se ve, creo que ahí se ve. Bueno, de la producción primaria hasta pasando por la industria, ¿no es cierto?, pasando por los distribuidores, por el transporte, ¿no es cierto? Es una forma simple de verla, de visualizarla. Pero la verdad es que las cadenas son bastante más complejas que eso, ¿sí? Hay acopios, hay intermediarios, ¿sí? Hay transportistas, hay transformadores. De un transformador puede pasar a otra industria, ¿sí? Por ejemplo, una agroindustria que después vende un insumo para una empresa de jugos o para otro tipo de empresas, ¿no es cierto? Entonces son mucho más complejas, mucho más enredadas y por lo tanto a veces cuando queremos hacer esto que llamamos trazabilidad, a veces se complejiza un poco porque hay muchos actores interactuando y muchos productos y mercancías que se van intercambiando en esta cadena, ¿sí? Y por lo tanto se vuelve un problema más complejo. En cadenas más cortas, obviamente que el problema va a ser mucho más acotado y por ahí intervenir podría ser un poquito más fácil. Pero va a depender de la complejidad. Y en el negocio de la hortaliza hablamos de una complejidad mayor cuando hay tantos intermediarios, ¿no es cierto?, hasta que llega a la parte donde se comercializan estas hortalizas. Y luego también en la comercialización a veces no contamos con todos los elementos para hacer este tipo de, de- de herramientas de gestión como es la trazabilidad, por ejemplo, pensando en mercados mayoristas, ¿sí? En el Valledor, en La Vega o en otros mercados mayoristas, definitiva, que son plazas de comercialización y en donde la toma de registros o el control que hay es menor, ¿sí? Pero vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué es la trazabilidad? ¿Qué vamos a hablar cuando hablamos de trazabilidad? A lo mejor lo han escuchado, ¿no es cierto?, en otras cadenas y en esta cadena a lo mejor no estamos tan familiarizados. Bueno, el Códex, que estas normas internacionales que rigen la actividad de alimentos y que los países adhieren, perdón, ahí sí, y que los países adhieren, ¿no es cierto?, y basan su normativa en este conjunto de normas internacionales, que es el Códex Alimentario, nos dice que la trazabilidad es la capacidad de rastrear, de seguir un producto a través de todas las etapas especificadas desde la producción, el transporte y la distribución, es decir, hasta que se distribuyen los alimentos. ¿Sí? Es decir, poder rastrear en cualquier momento que uno tome un producto, ya sea lo tomo en la góndola del supermercado, la tomo en la verdulería, la tomo en La Vega, la tomo en Lo Valledor, la tomo en un restaurante, en cualquier etapa donde yo tome un producto, yo debería ser capaz de seguir su historia hacia atrás, ¿sí? Hacia sus orígenes, donde fue producido, y por todas las etapas que pasó,
incluso las etapas de transporte, ¿sí? Y en el caso de que todavía falte para que llegue al consumidor, hacia adelante. Es decir, por ejemplo, yo soy un acopio o yo soy un empaque, ¿sí? Yo podría también tener información de dónde voy a mandar o dónde mandé mis productos y rastrear hacia adelante dónde fueron a parar mis productos. ¿Sí? De eso se trata la trazabilidad, poder rastrear, poder seguir desde un punto, ¿no es cierto?, un producto, decir desde dónde vino y toda la información asociada a ese origen. Vamos a ver por qué es importante la trazabilidad y cómo la podemos hacer en la práctica. Bueno, ¿qué se busca con la trazabilidad? Varias cosas, pero una de esas cosas es información para el consumidor. El consumidor pueda conocer los orígenes, pueda tener certeza de lo que un producto está informando, a través de la etiqueta, a través de lo que informan donde lo compré, ¿sí? Certeza de que va a ser un producto que no me va a hacer daño, que va a ser un producto inocuo, ¿cierto? Un producto que no me va a enfermar, y un producto que cumple con todas las características que me está entregando. Por ejemplo, las características de etiqueta, ¿sí? Como se ve aquí en este producto, ¿sí? Y la trazabilidad nos ayuda a eso, nos ayuda a que el consumidor tenga certeza de que hay un sistema, ¿no es cierto?, que nos permite seguir la historia de ese producto. Nos permite conocer el origen y el destino, tal como le estaba comentando, de cualquier producto en la etapa donde nosotros lo miremos, ¿no es cierto?, poder tener información hacia atrás, desde dónde se produjo, dónde se produjeron las materias primas, y en caso de haber cualquier problema, poder seguir ese problema hacia atrás, ¿sí? O hacia adelante, tal como lo explicaba anteriormente, ¿sí? Y también es una herramienta muy valiosa para identificar problemas de inocuidad. ¿Qué pasa si en alguna parte de esa cadena hortícola, en la distribución, por ejemplo, había un producto que necesitaba cadena de frío y resulta que el camión no contaba con la cadena de frío adecuada, nos damos cuenta después, y el producto ya fue despachado, ¿sí? La trazabilidad nos va a permitir, por ejemplo, a las autoridades sanitarias poder seguir ese producto o poder informarle a la población que ese producto presenta algún problema. Probablemente ustedes conocen en las noticias cuando de repente dicen, llama a la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, nos llama a no consumir algún producto que tiene algún problema de inocuidad, y nos da un código, que es el código de lote, para que nosotros miremos el paquete, miremos la etiqueta y digamos, ah, perfecto, este era el producto que tenía problemas, por lo tanto no lo voy a consumir, porque me podría causar algún daño, ¿sí? Probablemente, muchas veces hemos visto en las noticias ese tipo de llamados, ¿sí? Bueno, precisamente la trazabilidad nos sirve para eso, nos sirve para ver dónde están, dónde poder retirar esos productos antes que lleguen al consumidor, y si ya llegaron al consumidor, cómo informarle adecuadamente al consumidor cuáles son los productos que tienen problemas. Y luego, la trazabilidad hacia atrás nos permite ir a los orígenes, ¿sí? Y nos permite ir a, por ejemplo, si el problema se produjo en el campo, ¿sí?, o se produjo en el empaque, poder ir, ver qué partida fue y ver en qué minutos se produjo, en qué minutos se empacó, y ver cuáles pueden haber sido los problemas asociados, y así cortar de raíz esos problemas y poder corregir eso para futuras situaciones, ¿sí? A lo mejor hay un equipo que está funcionando mal, a lo mejor hay un procedimiento de limpieza y desinfección que la empresa está haciendo de mala manera y que tiene que corregir para entregar un producto de mayor seguridad. Bueno, la trazabilidad, esto de poder seguir los productos, se usa en distintas partes de la cadena o por distintos actores. Ya hablamos de la salud pública, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud, cuando tiene que retirar productos del mercado porque pueden tener algún problema, ¿sí? Tiene esa facultad de poder retirar esos productos para proteger a los consumidores. Para la sanidad animal y vegetal también se utiliza, ¿sí?, para poder exportar los productos, por ejemplo, pecuarios o vegetales, ¿sí? La exigencia del mercado, ese circulito arriba, a veces ni siquiera es porque nosotros queramos hacerlo, sino que estamos exportando, ¿sí?, o estamos vendiendo a un supermercado local acá en Chile, ¿no es cierto?, o a un comercio formal, digamos, y ellos mismos nos van a exigir, dentro de toda la exigencia que nos ponen, nos van a exigir que tengamos un sistema de trazabilidad, que le podamos informar cuáles son las partidas que estamos mandando y asociarla a registros que tengamos en nuestro campo, ¿sí? Entonces también nos permite ir avanzando, si queremos dar ese salto, ¿sí?, que muchas veces los invitamos a dar ese salto hacia mercados más formales, mercados de mejores precios o mercados de valor agregado, ¿sí?
la trazabilidad va a ser una herramienta fundamental porque van a ser también exigencias de esos mercados, ya sean nacionales o internacionales. También nos sirve para poder ordenar la logística y gestión que tenemos en nuestra propia empresa, ¿sí? Que no se nos estén perdiendo productos, a lo mejor estamos perdiendo plata y no nos damos cuenta porque no llevamos un orden adecuado de los insumos que estamos recibiendo y los que estamos produciendo o despachando. ¿Sí? Por lo tanto, también nos ayuda a ordenarnos. Y por supuesto, diferenciación por calidad. Si yo hago algún tipo de diferenciación de mi competencia, si me quiero diferenciar, quiero decir, mis productos tienen alguna característica que yo quiero destacar. Por ejemplo, producción orgánica, los que hacen producción orgánica. ¿Sí? Y ya llevo 3 años, ¿no es cierto? Conseguí la certificación. Bueno, la única manera de mostrarle a los clientes que yo cumplo con eso, ¿sí? Y que mis partidas cumplen con eso, es a través de los sistemas de trazabilidad. Entonces también nos ayuda a diferenciarnos por calidad. Bueno, y como les decía, yo he hablado de una trazabilidad hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Lo que quiere decir es lo que les decía antes. Por ejemplo, yo me pongo en cualquiera de las etapas, por ejemplo, la etapa de embalaje, ¿sí? Con la trazabilidad hacia adelante yo diría, si yo soy el que embala y el que despacha, ¿no es cierto? No tengo un packing, yo debería ser capaz, ¿no es cierto?, de hacer trazabilidad hacia adelante y por lo tanto saber, si ya despaché producto, saber a cuál otro actor de la cadena yo se lo entregué, a quién fue el que distribuyó, a lo mejor una empresa terciaria, digamos, al que contraté, ¿sí? Entonces yo debo tener registro y debo saber qué partida, qué lote, qué grupo de alimentos, ¿no es cierto?, yo mandé en una fecha específica, ¿no es cierto?, una cantidad específica que yo mandé con un distribuidor. ¿Sí? Y ese distribuidor va a recibir eso y él debería ser capaz también de seguir la trazabilidad y cada actor debería ser capaz de seguir la trazabilidad para seguir esta cadena hacia adelante y ese distribuidor saber a quién le distribuye. ¿Sí? O a lo mejor yo también tengo registro de a quién lo distribuyó porque este distribuidor solo me prestaba ese servicio y yo soy el que tiene el contacto con el minorista, con el supermercado, con el mercado formal. ¿Sí? Y yo también tengo registro de a quién voy a despachar finalmente. ¿Sí? Y el minorista, bueno, el minorista obviamente va a tener mayores dificultades de poder hacer trazabilidad hacia adelante hacia los consumidores, porque ahí ya se pierde un poco la trazabilidad, pero al menos llegar hasta dónde se distribuyen los alimentos, ¿sí? Más hacia adelante ya pasa por información que nosotros le podemos entregar, por ejemplo, al público cuando hay algún problema, ¿sí? Pero esta empresa debería ser capaz de seguir la trazabilidad hacia adelante sobre lo que ya se distribuyó. Y hacia atrás, si nos situamos en este mismo actor, que es el packing, por ejemplo, el packing también debería ser capaz de rastrear productos hacia atrás, es decir, hacia el campo que le compró y poder asociar ese producto a los registros propios que tiene el campo. Por ejemplo, si este actor tuviera algún problema de inocuidad, se diera cuenta de algún problema en el producto que está recibiendo, poder ir hasta su proveedor y decirle, mire, tuvimos un problema y hay que solucionar. ¿Sí? Por lo tanto, la trazabilidad también nos permite hacer eso, llegar hasta los orígenes. Y eso lo llamamos trazabilidad hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás en la cadena. ¿Por qué es importante hacer esta trazabilidad, este rastreo de productos, que nos lleva tiempo, que hay que hacer registros, que vamos a ver más adelante cómo la podemos hacer de manera sencilla, pero ¿por qué hacer esta trazabilidad en la cadena hortícola? ¿Sí? ¿Cuál es el fin de hacer todo esto? Bueno, son varias las razones, di algunas, ¿no es cierto? Algunas logísticas, algunas ¿no es cierto? Para cumplir con los mercados, pero diría la más importante tiene que ver con que es una herramienta que nos permite asociarla, no es la única herramienta, obviamente no podemos asegurar inocuidad solo por tener trazabilidad, pero es parte de las herramientas que tenemos para asegurar que nuestros productos no están contaminados y no van a enfermar a las personas. ¿Sí? Es una herramienta más que nos permite informar, nos permite ir también corrigiendo algunos problemas cuando tenemos problemas de inocuidad, ¿sí? Tal como le iba mencionando. Es importante, solo para recordarles que la inocuidad alimentaria ya lo deben haber conversado ampliamente en las sesiones anteriores, lo vamos a seguir conversando. La inocuidad alimentaria es todas las garantías que uno puede dar de que un alimento no va a causar daño al que lo consume. Es decir, todas las prácticas que nosotros podemos hacer desde el campo hasta el consumidor, incluso el consumidor en su casa, por toda la cadena, para asegurar que el consumidor no se va a enfermar al preparar esos alimentos, ¿sí? Y que no van a ir contaminados. Y probablemente también ya tuvieron la charla con mi colega Karen de la agencia, en donde hablaron ampliamente de las enfermedades transmitidas por los alimentos.
¿sí? Que son en definitiva, cuando perdemos esta gestión, se nos contamina un alimento y un consumidor lo come y se enferma con estas enfermedades que se llaman enfermedades transmitidas por los alimentos. Para que me crean, imagínense que hay más de 200 enfermedades que se transmiten a través de los alimentos, y algunas las han escuchado: el cólera, muy famoso por allá por los 90, la hepatitis, la salmonela, fiebre tifoidea, y varias enfermedades más asociadas a los alimentos. Los plaguicidas se hablan mucho en la cadena hortícola, ¿no es cierto? Que consumirlos crónicamente, ¿no es cierto? Pues si crónicamente los productores tienen malas prácticas, los consumidores están consumiendo productos que pasan la normativa en plaguicida, podría generar consecuencias a largo plazo en las personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hablamos cuando hablamos de inocuidad de la producción primaria? Solo a modo de recordatorio para que sigamos hablando de trazabilidad y por qué es importante hacer trazabilidad. Toda la contaminación química, y ahí todas las herramientas que pueden tener los productores de buen uso de agroquímicos, y también los buen uso de productos de limpieza, que también podría ser una forma de contaminación química de los productos. ¿Sí? Si los mesones o sea, los limpiamos, los desinfectamos y no hacemos una buena gestión de esos productos, también podríamos producir, ¿cierto?, contaminación química de los productos. ¿Sí? Por lo tanto, también los agroquímicos en el campo, pero también todo lo que viene hacia adelante en productos químicos. Contaminación microbiológica, muy importante también, ¿sí? Sobre todo en los productos agrícolas, porque muchos de los productos agrícolas se consumen sin cocción. ¿Sí? Cuando hablamos ya de espárragos, de papa, ya podemos decir, ahí hay un paso por último que va a eliminar los microorganismos, las bacterias, los virus. Pero muchos de estos productos se consumen sin cocción, ¿sí? Lechugas, tomates, etcétera, etcétera. Zanahorias se consumen sin una cocción. Bueno, las zanahorias a veces sí, y a veces las consumimos crudas. Y por lo tanto va a ser muy importante lo que pasa en el campo, y por todas las etapas después del campo, ¿sí? Empaque y distribución, para asegurar que los alimentos no se contaminan, y que no va a generar alguna enfermedad a las personas. ¿Sí? Y por lo tanto, todos los conceptos de higiene de los trabajadores, ahí vemos de lo que aplicamos en el suelo, abonos orgánicos, por ejemplo, del manejo de los animales, que pueden ser una fuente de contaminación o de transmisión de bacterias, de los edificios, los equipos, las herramientas, los envases de cosecha, el lavado de manos de las personas que trabajan, todos esos temas, ¿no es cierto?, que son parte de la buena práctica agrícola, son importantes para evitar la contaminación de los alimentos. Y por supuesto la contaminación física, que es menos frecuente, pero podría ser, ¿sí? Que es cuando va cualquier elemento físico que por descuido no nos fijamos, virutas, pedazos de vidrio, pedazos de clavo, ¿cierto? O de algún metal que podría ir en los productos, un consumidor no darse cuenta y generar algún daño físico en las vías digestivas. Por lo tanto, todo eso es importante en la producción primaria. Y para que me crean también que esto no es un invento, no es, mire, si yo cultivo, siempre he cultivado, nunca ha pasado nada, bueno, pasan cosas, ¿sí? Y también pasan cosas en productores grandes, en productores chicos, eh, y a veces pesquisamos más los productores grandes porque llega más cantidad de gente. Pero pueden ocurrir algunos problemas de inocuidad que van a afectar a los consumidores. Y acá hay algunos brotes famosos de enfermedades transmitidas por los alimentos, donde se ve involucrada mucha gente, donde digo famosos porque incluso llegan hasta la muerte de las personas. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el 2019 brotes de Escherichia coli vinculado a queso, por ejemplo. O el 2014 salchicha en Canadá por salmonela. El 2012 brote de infección por Escherichia coli, productora de toxina, con espinacas orgánicas en Massachusetts. ¿Sí? Eso es importante, y ahí tienen un caso súper particular y importante, porque a veces uno dice, mira, yo tengo producción orgánica, mis productos nunca van a ir contaminados. ¿Sí? Probablemente vamos a evitar la contaminación química por plaguicida, pero la contaminación microbiológica puede ocurrir. ¿Sí? Y puede ir, por ejemplo, una bacteria que se llama Escherichia coli, ¿no es cierto?, en esas espinacas y haber producido los problemas que produjo en ese país. ¿Sí? Por lo tanto, es muy relevante. Para que me sigan creyendo, acá hay un caso emblemático de Chile, ¿sí? Probablemente se acuerdan, ¿sí? El brote de cólera del año 1991. ¿Sí? No solamente un brote en Chile, sino que en toda Latinoamérica, ¿sí? Era una bacteria
es una bacteria, hubo un rebrote hace poquito, pero fue bastante acotado y controlado, ¿sí? Pero en esa época, en los 90, en Latinoamérica, causó, imagínense, 6.000 muertes y más de 700.000 enfermos en América Latina, ¿sí? En Chile hubieron cerca de 164 casos entre esos años y cerca de 3 muertes incluso. Y en esa época el Ministerio de Salud tomó atribuciones, ¿no es cierto? Se le dieron mayores atribuciones al Ministerio de Salud para fiscalizar lo que pasaba en las hortalizas, ¿no es cierto? Hortalizas sobre todo y enfocado a las que crecían a ras de suelo, producto del riego y producto de varios factores de riesgo que podían tener esas hortalizas, y como decíamos, muchas de esas no se cocinan, y por lo tanto podían ser un riesgo. Y una gran campaña de higiene que probablemente se acuerdan de los comerciales ahí, de las acciones que tomó el Ministerio de Salud. Bueno, este es un ejemplo, no es local, es de Estados Unidos, pero para que vean y por qué Estados Unidos también ha tomado mayores acciones con los productores de hortalizas, de productos agrícolas que se consumen en fresco, en su país, y han puesto mayor normativa, y los que exportan para allá, desde nuestro país, también han tenido que cumplir estas normativas para poder entrar a ese mercado, y es porque tenían una gran cantidad de brotes me refiero cuando enferma más de una persona, ¿sí? Cuando son muchas personas que enferman por un mismo origen, tenían gran cantidad de brotes asociados a estos productos, ¿sí? Y ahí ven algunos brotes en papayas, en uvas, en almendras, en mango, cebollas verdes, en pepinos, en hierbas como albahaca, perejil, cilantro, en bayas, que son los berries, las frambuesas, tomates, melones, en hortalizas de hoja verde. Imagínense, el 25% de los brotes o de estos casos de enfermedades múltiples de personas por un mismo origen, 25% solamente eran de hortalizas de hoja verde. Los germinados también muy importante. Y cómo pudieron llegar también a estos datos al origen de la enfermedad de esas personas, precisamente a través de usar herramientas como la trazabilidad, ¿sí? Fueron investigando esos casos y viendo a través de la trazabilidad cuál era el origen de ese producto que había comprado esa persona. Algunos datos locales, que este es el sistema que posee el Ministerio de Salud, y por ejemplo, en 2018 vemos que hubieron al menos 27 brotes asociados a frutas y hortalizas. Al menos 19 de esos brotes, recuerden brote, hablo cuando más de una persona se enferma, al menos 19 de esos brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos fueron por frutas y hortalizas frescas, ¿sí? Por lo tanto, es un problema real. No solamente el tema químico, sino que también el tema microbiológico puede ser importante. Y por lo tanto, es importante que tomemos carta en el asunto. ¿Por qué? Porque esto impacta a los productores, ¿sí? Pérdidas de confianza, pérdidas de ingresos, desprestigio, etcétera, reclamos, hasta sanciones regulatorias. Bueno, ahí vemos algunas acciones del Ministerio de Salud, por ejemplo, cerrando algún local de alimentos que no cumplía con lo adecuado, como para el consumidor, ¿sí? Obviamente el consumidor ni una gracia a enfermarse, ni una gracia a gastar plata en médicos, ausentismo laboral, desplazamiento para ser atendido, pero hasta algunos casos más extremos, lo vimos en el brote del cólera, pero pueden ser en otro tipo de enfermedades como Escherichia coli, salmonela, cuando se agravan esos cuadros de enfermedad, llegar incluso a la muerte. Por eso, tan importante, ¿sí? Y porque hay personas más vulnerables a las enfermedades transmitidas por los alimentos, esto a lo mejor lo vieron, pero obviamente queremos cuidar a nuestra tercera edad, a la embarazada, a los enfermos crónicos, a los niños, o a los turistas que no están acostumbrados también al tipo de microorganismos que tenemos en nuestro país, ¿sí? Por lo tanto no han generado esa inmunidad y podrían enfermar de manera más grave. Todos los otros casos por problemas de sistema inmune, ¿sí? Los niños que están desarrollando su sistema inmune son a veces más propensos a enfermar por este tipo de microorganismos. Por lo tanto, todas las herramientas que hacemos también es para cuidarlos a ellos, ¿sí? No solamente a las personas adultas que tienen su sistema inmune, ¿no es cierto?, funcionando de manera adecuada. Y que a lo mejor les puede dar una diarrea, les puede dar, ¿no es cierto?, vómitos, pero no van a llegar a casos tan graves. Y por lo tanto, el enfoque que tenemos que tener, y lo mismo que estamos tratando de hablar en la trazabilidad, es lo que llaman del campo del mar a la mesa. Es decir, todos los actores de la cadena se tienen que preocupar de los temas de inocuidad, ¿sí? Pasando por todas las etapas, incluso nosotros como consumidores en nuestros hogares.
muy importante también porque muchas de las enfermedades transmitidas por los alimentos son por negligencia de los propios hogares, ¿sí? Que no mantenemos bien la higiene cuando preparamos los alimentos. Y bueno, qué pueden hacer los productores? Aplicar de buena manera las buenas prácticas agrícolas, que probablemente ya las conocen, han estado muchos años, ¿no es cierto?, escuchando, yendo a capacitaciones, quizás certificándose algunos, ¿no es cierto?, a través de estas buenas prácticas agrícolas, que son todas las normas, todas las recomendaciones, ¿no es cierto?, de higiene, y aquí se incluye la trazabilidad como una herramienta más de las buenas prácticas agrícolas, que nos permiten, ¿no es cierto?, cuida la salud humana, proteger el medio ambiente y las condiciones de los trabajadores y sus familias también, que también son importantes. Y como decíamos, aplicar las buenas prácticas agrícolas que son voluntarias, ¿sí? Algunas cosas están normadas, como el tema de los plaguicidas, está muy, muy normado, ¿no es cierto? Algunos temas de agua, ¿no es cierto?, de uso agrícola, pero las buenas prácticas en general, de cómo se desarrollan en un campo, son más bien voluntarias, y las cumplimos cuando los mercados nos exigen, cuando queremos llegar al supermercado, o queremos vender hacia afuera, ¿no es cierto?, a terceros países, cuando queremos obtener una certificación privada, ahí nos empezamos a preocupar. Pero la idea es que cualquier productor que tenga un campo, ¿no es cierto?, que esté produciendo alimentos, debería aplicar estas buenas prácticas agrícolas, ¿sí?, como una cosa ética. Y esto va a requerir necesariamente, y algo que a veces nos cuesta, pero que tenemos que ir acostumbrándonos a hacerlo, que no tienen que ser cosas muy engorrosas, pueden ser cosas sencillas, créanme. Son procedimientos escritos, instrucciones para hacer esto, instrucciones para nuestros trabajadores para que lo hagan de buena manera, y tomar registro, ¿no es cierto? Que eso a veces cuesta un poco más, ¿sí? Pero hay maneras, hoy día la tecnología también nos ayuda a poder tomar registro, incluso en nuestro teléfono, ¿sí? No es necesario andar con el lápiz y el cuaderno, podría ser con el lápiz y el cuaderno, ya está a lo mejor más familiarizado con los cuadernos de campo, bueno, todo eso es importante para llevar las buenas prácticas agrícolas y podemos ir haciéndolo de manera más sencilla. Pero es importante el tema de los registros porque es la única forma de demostrar que las buenas prácticas agrícolas se implementan y que estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Y hoy día hay muchos desafíos en la industria alimentaria, ¿sí? Consumidores más exigentes, ¿no es cierto?, que quieren productos inocuos, no se quieren enfermar, pero también les interesa la relación con el medio ambiente que tienen los productores, la relación con la salud de las personas. Hoy día se discute por el tema de aplicación de plaguicidas, todo lo que puede afectar a la salud de las personas que viven en el campo, ¿sí? La relación con las comunidades, lo mismo, ¿no es cierto? Consumidores que demandan conocer el origen, mejor calidad, bueno, son todos desafíos que van teniendo los productores de alimentos, y que la única forma de demostrárselo a los consumidores que nos estamos haciendo cargo de esos temas es a través de la trazabilidad, ¿sí? Es la herramienta para decir, mire, mi producto, el que le estoy mandando acá, cumple con todas estas cosas, yo tengo registro, ¿no es cierto?, y cumplo las cosas de manera adecuada. ¿Por qué hacer trazabilidad a una empresa? Bueno, como decíamos, detectar problemas de inocuidad, una de las razones más importantes, ¿sí? Y poder informarlo en el caso de que lo encontremos, ¿sí? O que las autoridades puedan tomar carta en el asunto, es decir, retirar ese producto, por ejemplo. Detectar problemas de calidad también. La trazabilidad también nos sirve por si un batch fue, o un lote, una cantidad de producto que enviamos a un cliente fue defectuosa, ¿sí? También detectar esos problemas y corregirlo en nuestra propia instalación. Es una herramienta de gestión también, ¿sí? Y también seguir la cantidad de producto que fue vendida, ¿sí? También nos sirve para ordenarnos. Vamos viendo cuántos lotes vamos vendiendo, cuánta cantidad de producto estamos vendiendo, y si en verdad el negocio nos está rindiendo, ¿sí? Que a veces, si no tenemos registro de eso, difícilmente nos vamos a dar cuenta cuánto estamos gastando, cuánto estamos vendiendo. ¿Sí? Entonces también nos sirve ayudarnos a ordenar la gestión dentro de una empresa agrícola. También son algunos cumplimientos normativos, como decíamos, esto es más enfocado a las empresas transformadoras, no tanto al campo, ¿sí? Pero la empresa transformadora también va a tener que saber de dónde salió ese producto, ¿sí? Y si el campo donde está comprando toma buenas medidas o no. Y por lo tanto ahí la trazabilidad va a ser la forma en que ellos van a poder darse cuenta si el producto que están recibiendo para ellos hacer sus productos o embalarlo, se están recibiendo de campos que hacen las cosas de manera adecuada.
Exigencias de mercados nacionales e internacionales, como decíamos. Todas esas normas que se ven ahí, que son distintas normas por las que nos podemos ir certificando, ¿no es cierto?, para llegar a mercados, ya sea nacionales o internacionales. La única forma de demostrarles que estamos haciendo las cosas bien es a través de la trazabilidad. Y se nos diferenciamos por calidad. Hablé de los productos orgánicos, por ejemplo. ¿Sí? La única forma, ¿no es cierto?, y si tenemos ya toda la producción orgánica, de poder demostrar a los clientes que estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, que las partidas que estamos mandando cumplen con las cosas adecuadas, es con la trazabilidad. Y así con cualquier tipo de sello, diferenciación, orgánico, libre de algo, origen conocido, marcas colectivas, atributos religiosos para los coches, halal, o algún sello medioambiental, o libre de organismos genéticamente modificados, lo que sea que queramos diferenciarnos, va a tener que contar con un sistema de trazabilidad para demostrar. ¿Sí? Entonces la trazabilidad nos ayuda también a poder diferenciar. ¿Qué va a buscar la autoridad, en este caso el Ministerio de Salud, pero también podría ser SAC y Senapesca, ¿no es cierto?, para los productos marinos, y SAC para los productos vegetales y pecuarios? ¿Qué buscan con la trazabilidad? Bueno, minimizar el impacto de las enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Sí? Esta herramienta de la trazabilidad les permite a la autoridad sanitaria ir, por ejemplo, como se ve en la foto, y pesquisar que un alimento está en mal estado, por ejemplo. A lo mejor un consumidor se quejó, ¿no es cierto?, hizo la denuncia, es una denuncia atendible, y la autoridad sanitaria va y revisa las condiciones en que esa empresa está funcionando. ¿Sí? Le permite también a las mismas empresas poder ir mejorando sus problemas, si es que se están viendo problemas en los consumidores. ¿Sí? Le permite a la autoridad sanitaria saber cuánto se vendió un producto con problemas y cuánto está en el mercado. Y así saber si es que ya están los consumidores, poder informarle a los consumidores que no consuman ese producto. ¿Sí? Un ejemplo de eso, un ejemplo del 2019, donde del Ministerio de Salud retiró ahí un producto energético en polvo, ¿sí? Y el problema ahí era por cuerpo extraño. Y habían varias partidas que estaban siendo con cuerpo extraño, entonces, ¿qué le permitió a la autoridad sanitaria? Informar a los consumidores: miren, este producto está con problemas, por favor no lo consuman, devuélvalo, bótelo, etc. Y también a la autoridad sanitaria poder ir a través de la trazabilidad y decir dónde está ese producto, ¿sí? En qué bodega lo tienen guardado. Y ir donde el distribuir y decir, mire, el que elaboró este producto defectuoso me dijo que, ¿no es cierto?, a usted se lo había vendido, y por lo tanto vamos a revisar, retirar esos productos que usted tiene en su poder, porque pueden tener problemas para la salud. Y acá vemos cuáles son las principales causas en donde la autoridad sanitaria retira en el mundo, retira productos del mercado, y en general son por problemas de etiquetado en respecto a los alérgenos, y en segundo lugar por contaminación con microorganismos. ¿Sí? Entonces es relevante lo que pasa con esos productos, con los microorganismos, ¿no es cierto?, y las medidas de inocuidad que tenemos que tener y de higiene para asegurar que nuestro producto no está contaminado y no va a ser retirado. ¿Qué tenemos en normativa? ¿Sí? En normativa de trazabilidad, que nos obligue a hacer esta trazabilidad. Bueno, el MinSal, como decía, que está autorizado para retiro. Algo de trazabilidad tenemos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es el principal cuerpo que norma a la producción de alimentos. ¿Sí? También para aquellas empresas que tienen que aplicar sistemas un poquito más complicados, como el HACCP, también hay temas de trazabilidad ahí que se piden. Para productos primarios, hay menos normativas. Hay normativas para animales vivos, ¿no es cierto?, para HACCP, para mataderos, por ejemplo. En el ámbito agrícola, donde encontramos alguna norma de trazabilidad o que exija a los productores hacer trazabilidad, es la norma 3410 para las frambuesas de exportación, ¿sí? Que es interesante revisar, porque esa norma hoy día está cambiando, y para cualquier producto hortofrutícola, ¿sí?, incluidos los hortícolas, que se quieran exportar el día de mañana, van a tener que cumplir con esta resolución. Hoy día se va a ampliar no solo a las frambuesas, sino que a todos los productos hortícolas en las materias de inocuidad y de trazabilidad que se van a exportar.
Entonces el día de mañana, si queremos exportar nuestras zanahorias a otro país, ¿no es cierto? Vamos a tener que cumplir con estos requerimientos mínimos que nos va a exigir el Servicio Agrícola Ganadero, ¿sí? Y uno de ellos tiene que ver con la trazabilidad. Bueno, en el ámbito de la pesca también hay otro, y por supuesto, si queremos salir afuera también, todas las normas internacionales y lo que nos piden los clientes en otros países. Y como puse ahí, hoy será para productos hortofrutícolas de exportación, es decir, para todos los productos vegetales que se van a exportar. Esta resolución está hoy día en consulta pública, ¿sí? Y, durante este año debería salir, dependiendo de todos los comentarios que reciba el Servicio Agrícola Ganadero. Si quieren también pueden indagar, meterse en las consultas públicas que hoy día tiene el Servicio Agrícola Ganadero y hacer comentarios a esa norma que está en plena discusión. ¿Qué encontramos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos? En general no existe una definición aún dentro del Reglamento Sanitario de los Alimentos, pero sí nos dice que tenemos que tener registros como empresas transformadoras de producción, distribución y control de los alimentos y materias primas, y ahí pone el hincapié en materias primas, es decir, tenemos que tener registros sobre lo que compramos, y por eso nosotros como productor hortícola, a quien le vendamos, ese que reciba y que tenga resolución sanitaria y esté sujeto al Reglamento Sanitario de los Alimentos, va a tener que recibir cierta información de lo que le estamos vendiendo, ¿sí? Porque se lo está exigiendo la normativa. Y hay exigencias sobre los registros que tienen que mantenerse. Esto de la trazabilidad en las empresas transformadoras, desde el packing, ¿no es cierto?, distribuidoras de alimentos, hoy día también están en modificación y va a sufrir ciertas modificaciones, ¿no es cierto?, que están en revisión hoy día en los departamentos jurídicos de MinSal, que esta propuesta fue gracias a un proyecto que se llevó a cabo, donde participamos nosotros, el Ministerio de Salud, el SAC, un proyecto financiado por Corfo, por allá por el 2017, en donde se hizo una propuesta de nueva normativa, ¿sí? Y lo que es poder fijar requerimientos mínimos que tienen que tener las empresas para poder operar un sistema de trazabilidad. Y que cumpla con objetivos de salud pública, pero también para las empresas que sirva para objetivos de competitividad, ¿sí? Para poder llegar a los mercados si es que nos exigen estos temas de trazabilidad. Y para eso, entre MinSal, ACHIP y ASAC y Senapesca estamos elaborando una norma técnica, ¿no es cierto?, que también va a dar mayores luces de cuáles son esos requerimientos mínimos que debería tener cualquier empresa que elabore alimentos, ya sea muy pequeña, con registros en cuaderno, hasta empresas muy grandes que ya tienen cubiertos estos temas, ¿no es cierto?, probablemente, para poder cumplir con el sistema de trazabilidad. Pero todo esto es sobre la importancia, sabemos que una herramienta de inocuidad, sabemos que va a ser importante si nosotros queremos crecer y llegar a mercados, por ejemplo, nos van a exigir este tipo de herramientas, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para seguir los productos a través de la cadena? ¿Cómo hago yo para decir, yo puedo seguir la trazabilidad hacia atrás, si es que me corresponde, y la trazabilidad hacia adelante? Vamos a ver cómo se podría implementar en la realidad. Hemos visto mucha teoría de qué significa trazabilidad, de cómo, y de las normas que me exigen trazabilidad, pero cómo poder implementarla de manera adecuada. Entonces, acá son los requerimientos mínimos que se trabajaron de trazabilidad, que van a estar reflejados en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, de nuevo para aquellas empresas que transformen alimentos, no para los campos, porque no están sujetos al Reglamento Sanitario de los Alimentos, al menos como establecimiento, pero sí va a ser importante, porque si le queremos vender a alguien, ese alguien va a tener que recibir cierta información de nosotros, porque la autoridad sanitaria sí se lo va a pedir. Lo vamos a ver en detalle. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos de trazabilidad? Uno es poder identificar en qué momentos de toda esta cadena, o mi propia producción, vamos a tomar datos, ¿sí?, que nos van a permitir completar la hoja de vida de los productos, ¿sí?, que nos van a poder permitir seguir. Luego, ¿qué datos vamos a tomar? ¿Sí? Si decimos, mira, tenemos que en estas etapas, en la recepción, en la transformación, en el despacho, vamos a tener que tomar ciertos datos,
¿qué datos vamos a tener que tomar? Y por ejemplo, ahí son importantes identificar muy bien mi negocio, ¿sí? Para que el próximo actor sepa que le está comprando, identificar qué producto le estoy vendiendo, para que el próximo actor también sepa qué producto le estoy vendiendo, y el conjunto de productos que le voy a vender, ¿sí? Porque la trazabilidad se hace mucho más fácil si seguimos un conjunto o lote de productos que fueron producidos bajo las mismas condiciones. Luego, ¿cómo vamos a comunicar esos datos al próximo actor? ¿Cómo yo le comunico todos estos datos de trazabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo se los comunico al próximo actor al que le estoy vendiendo? Para que él los tenga, ¿no es cierto? Y permita seguir haciendo la trazabilidad hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? ¿Y cuáles son los registros que en cada uno de estos eventos, en cada uno de estos eventos críticos que se definieron, se van a tener que tomar? ¿Y cómo tomar esos registros? ¿Ya? Esto es lo que una empresa debería implementar, ya sea agrícola o transformadora, un empacking, etcétera, que debería implementar para poder hacer trazabilidad. Y esto no tiene que ser tan complicado como se ve acá, podría ser bastante más sencillo si el negocio es más pequeño. Si el negocio es un negocio grande, obviamente va a requerir herramientas un poquito más sofisticadas para poder hacer seguimiento de una cantidad mayor de productos. Entonces, vamos a ver cada uno de estas cosas que deberíamos implementar para poder hacer trazabilidad. Eventos críticos, ¿dónde vamos a registrar información? Y los eventos críticos para una empresa van a ser claves para hacer la recepción de productos, ¿sí? Tener información sobre lo que estamos comprando, el movimiento de esos productos, ¿sí? Porque podría ser un movimiento, ¿no es cierto?, hacia un siguiente actor, a un cliente que le estoy vendiendo, o podría ser movimiento dentro de mi misma empresa, es decir, por ejemplo, de una empresa que tenga un campo, que tenga un packing, por ejemplo. Entonces también va a ser importante el movimiento que haya entre esos dos actores, ¿sí? Cualquier proceso de transformación que sufra ese producto, por ejemplo acá cualquier producto agrícola que después convertimos en una cuarta gama, en una ensalada, en un jugo, en lo que sea que lo vayamos a convertir, si se va a transformar ese producto, bueno, vamos a tener que tener información de que ese producto viene de varios ingredientes, a lo mejor de varios productores, y que ahora se convierte en un solo producto que vamos a ir haciendo seguimiento. Eso es importante porque vamos a tener que, si vamos hacia atrás, vamos a tener que llegar hasta el origen, a través de los registros, de cada uno de esos ingredientes que conformaron esa ensalada, ese plato, por ejemplo. Y los procesos de almacenamiento, donde se almacena ese producto también va a ser importante porque podría a lo mejor ser en otra empresa, en otra parte, y también ese movimiento vamos a tener que tenerlo bien claro. ¿Sí? Entonces ahí es importante las empresas transformadoras que tengan diagramas de flujo bien claros para saber cuáles son los ingredientes que están llegando y qué es lo que se está transformando. Luego, ¿qué datos vamos a tomar? Y ahí un primer dato que es muy relevante de tomar, ¿sí? De registrar, de tener anotado, es el lugar en donde se está tomando información. Es decir, si yo tener muy bien claro, ¿no es cierto?, a qué campo agrícola le estoy comprando, por ejemplo, una empacadora, ¿sí? Entonces tener claro, bien definido, el RUB o datos del campo donde estoy comprando, por ejemplo, por una empacadora. Y por lo tanto, ahí la información que suministre ese campo agrícola y la comunicación que tenga con ese campo agrícola va a ser importante. Lo mismo si después le vende una industria la empacadora le vende una industria transformadora, esa industria transformadora también va a tener que tener bien claro a qué actor le está comprando, ¿sí? Cuál es su resolución sanitaria, dónde se encuentra, cuál es la dirección, quién es el dueño, etcétera, etcétera. Va a tener que tener bien identificado a quién le está comprando. ¿Sí? Y ahí se hace obviamente más fácil a los actores que tienen resolución sanitaria. Con los campos agrícolas obviamente se complejiza un poco porque no son sujetos del reglamento sanitario del alimento y por lo tanto no tienen una resolución sanitaria. Y por lo tanto ahí la identificación de ese campo va a ser un poco más engorrosa, pero se puede hacer. También identificar muy bien el producto que yo estoy vendiendo o que yo estoy comprando, ¿sí? El artículo que se está siguiendo, en definitiva. Puede ser ese pack bowl de ensalada para esa empresa,
puede ser cajones de producto para un campo, por ejemplo, puede ser los bins que manda un campo, ¿sí? Todo esto pueden ser sujetos de un artículo que estamos vendiendo, ¿sí? Por ejemplo, yo le suministré a una empresa 5 bins de sandía, por ejemplo, ¿sí? 5 bins de lechuga, ¿sí? Entonces es importante ahí, ¿no es cierto?, conocer qué cantidad le estoy entregando y alguna otra información que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero es muy importante saber qué es lo que estamos entregando. Otro dato importante en la trazabilidad va a ser el lote, ¿sí? Había mencionado el lote, pero en definitiva el lote es un conjunto de productos que se vende, ¿no es cierto?, bajo las mismas condiciones. Es decir, por ejemplo, yo decía que el producto que le estoy vendiendo a una empresa agrícola va a ser un bin, imaginemos, ¿sí? Un bin de tantos kilos de tomate. ¿Cuál va a ser el lote entonces? A lo mejor el lote yo digo como productor, mire, mi lote va a ser la producción de todo el día, todo ese va a ser mi lote, y a lo mejor lo mandé a dos partes distintas, pero van a ser el mismo lote porque yo decidí que en la producción de todo un día, lo que vendo en todo un día, va a ser algo que se cosechó bajo las mismas condiciones, ¿sí? O algo que en definitiva, ¿no es cierto?, lo coseché, lo almacené bajo las mismas condiciones. ¿Cómo se arman los lotes? Bueno, eso es decisión de cada productor. Cada productor dice, mire, mi lote va a ser por día. Toda la producción de un día, le voy a poner un numerito, le voy a poner un identificador, va a ser mi lote, ¿sí? O a lo mejor por hora, a lo mejor por turno. Yo tengo un turno en la mañana y un turno en la tarde que despacha. Bueno, a lo mejor el turno en la mañana va a ser un lote y el turno en la tarde va a ser otro, ¿sí? Mientras más chicos los lotes, obviamente es más engorroso de llevar a cabo la trazabilidad, porque hay que tomar registro de eso, pero vamos a reducir el problema, los problemas, digamos. Es decir, si alguno de esos lotes presenta algún problema, probablemente ahí la autoridad sanitaria me va a retirar solo el lote que tuvo problema y no toda la producción, ¿sí? Pero obviamente se hace un poquito más engorroso hacer lotes más pequeños. Por ejemplo, ahí un lote, el producto que hablábamos puede ser un cajón de brócoli, y el lote va a ser los 4 cajones de brócoli que coseché ese día, ¿sí? Por ejemplo. ¿Cómo hacer un lote? ¿Cómo identificarlo? El lote, la idea que tenga algún tipo de identificación única, ¿sí? Es decir, que no lo confundamos con la producción de ayer, por ejemplo. Entonces acá hay una forma, un ejemplo solamente, ahí ustedes tienen que ver cómo hacer su clave de lote, pero es un ejemplo, aquí cómo lo hace una agrícola Juanito, ¿sí? En donde cultiva lechuga, ¿sí? Y lo que él hace es decir, mire, mi código de lote va a estar conformado por un número, por ejemplo, yo tengo 7 campos, ¿sí? O 7 hectáreas distintas donde cultivo distintas cosas, ¿no es cierto? Y esta va a ser la hectárea 7, por ejemplo, o el campo 7, de donde salieron estas lechugas. Si salieron del campo 6 le voy a poner el número 06, si salieron del campo 5 le voy a poner el número 05, por ejemplo. O si tengo más campos. Aquí es un ejemplo en donde tienen huertas distintas y adentro loteados, adentro más campos más chicos, ¿sí? Por lo tanto es de la huerta 7 del campo 3, ¿sí? Tiene más chico aún el problema. Uno podría poner ejemplos más grandes, decir solamente, mire, yo tengo 2 campos, tengo un campo, y ahí es mucho más fácil la cosa. Aquí, por ejemplo, este productor pone también especies, cultiva distintas especies de lechuga y le pone a las, perdón, distintas especies de hortícola, por ejemplo, cultiva lechuga, zanahoria y papa, ¿no es cierto? Y el 5 va a ser para las lechugas. Entonces aquí vas a ver que si le pone un 0,5 a este numerito, son lechugas, ¿sí? La variedad también, cultiva distintos tipos de lechuga, y por lo tanto acá a la escarola le va a poner un 0,8. Y por lo tanto, si manda un lote de esta característica, y son lechuga y escarola, va a tener un 0,5 lechuga y 0,8 por la variedad, ¿sí? Este va más allá todavía, ¿sí? Es más específico su número de lote, incluso tiene las cuadrillas de cosecha,
¿sí? Y le va poniendo, le va asignando un número según cómo va cosechando esas lechugas por la temporada. Y es decir, esta fue la quinta cuadrilla, ¿no es cierto?, de cosecha que cosechó, que nos permitiría eso, por ejemplo, si hay algún problema en la cosecha, y fue por un problema de los trabajadores, uno incluso podría llegar hasta los trabajadores que estuvieron involucrados a lo mejor en una mala práctica. ¿Sí? Cuadrilla de cosecha, y aquí le ponen la fecha. Muy importante la fecha, obviamente, porque nos va a permitir, ¿no es cierto?, indicar cuándo fueron, por ejemplo, cosechadas esta lechuga. ¿Sí? Y aquí le pone una fecha juliana, que es decir, aquí si le pone un número 276, es que del 1 de enero, que sería el número 1, pasaron, ¿no es cierto?, 276 días del año. Entonces estamos en el día 276 del año, y por lo tanto es mucho más fácil llevar la fecha de esa manera hasta el día 365. ¿Sí? Esta es una forma, pueden ser formas más sencillas de hacer un lote. La idea es que sea un número que sea único por la partida de productos que vamos a mandar. Es decir, toda esta información más la fecha me va a indicar, ¿no es cierto?, cuándo cosecha esta lechuga y cuándo se la vendía a un cliente. Esa es una forma de hacer un lote. ¿Sí? Decíamos también que cuando hacemos ese lote, cuando tenemos la información de lo que le vamos a vender, entonces también una forma de comunicar estos datos. ¿Sí? Por ejemplo, acá un BINS que le ponemos un tag o una ficha técnica o una guía de despacho, algo que nos diga, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos vendiéndole al próximo eslabón de la cadena, y ese próximo eslabón tome esa información y la adjunta a su registro. Y diga, esto es lo que le compré al campo, en este caso, por ejemplo, al campo Juanito. Si el campo Juanito le puso una etiqueta a los BINS, o lo comunicó a través de la guía de despacho, y por lo tanto el próximo actor puede tomar esa información, una empacadora, por ejemplo, e incluirla dentro de su registro. ¿Sí? Y ahí, ¿cuáles datos mínimos deberían ir en ese tag, en esa etiqueta, en esa ficha técnica, en esa hoja, o como sea que le comuniquemos la información al otro actor, a través de un mail? ¿Sí? Lo mínimo que tiene que ir es la identificación del negocio. Bueno, a través de un mail no sé si tanto, porque ahí se podría perder la trazabilidad. La idea es que vaya con el producto, ¿sí? Así que no me hagan caso con el mail. La idea es que vaya con el producto. Entonces, al menos la identificación del negocio, la identificación de qué producto es el que estamos despachando, y la identificación del lote, ¿sí? Este numerito que hicimos, ¿no es cierto?, con el conjunto de productos que cosechamos ese día o en ese turno. Y recordar, obviamente, para productos procesados, que hay otras exigencias sanitarias que son, por ejemplo, etiquetas. En el caso, obviamente, de productos primarios, de hortalizas frescas, no es necesario la etiqueta. ¿Sí? Una etiqueta como nos pide el Ministerio de Salud. Pero sí podríamos comunicarlo a través de una guía de despacho, por ejemplo, o de una etiqueta que hice yo. Hoy día hay máquinas incluso que me imprimen, ¿no es cierto? Y es mucho más fácil, uno podría tener la inclusión en el campo, y es mucho más fácil ir imprimiendo etiquetas que uno le adjunta a las cajas, por ejemplo. ¿Sí? Pero aquí hay otro ejemplo de guía de despacho, y ya ejemplos de, ese en el caso de una mermelada, ya un producto procesado, en donde tengo otras exigencias aparte. ¿Sí? Pero en el caso de productos hortícolas, hortícolas frescos, podría ser ahí como vemos, una hoja, algo que vaya junto a esos productos para poder informarle al que le estoy vendiendo de qué es lo que está comprando. Y él lo puede incorporar en su registro. Bueno, las empresas hace mucho tiempo que utilizan códigos de barra, ¿sí? Si alguien quiere implementar eso, bueno, puede ser un poquito más engorroso, pero podría ser una forma de ir comunicando información, de poder ir haciendo estos lotes, por ejemplo. Y cosas más futuristas, pero que no son tan alejadas de la realidad. Por ejemplo, hoy día se está haciendo trazabilidad con el celular, ¿sí? Y por ejemplo, hay algunos, este ejemplo que pongo acá es de unos mangos que se cultivaban y que se vendían a cadenas como Walmart, ¿sí?, de supermercado, que hicieron esta prueba de trazabilidad a través de teléfonos celulares, en donde cada uno de los eslabones de la cadena, desde los que producían los productores agrícolas de esos mangos, iban incorporando información a través del celular a esos productos que se iban produciendo, luego el transporte, luego el que hizo el packing, ¿cierto? Y luego el que mandó a la cadena de supermercado,
Y que permitió que todos estos actores iban subiendo información es que luego alguien en el supermercado, ¿no es cierto?, escanea el código de barra y dice, esto, en 2 segundos, dice, estos productos fueron cosechados en la parcela tanto, en el país tanto. ¿Sí? Cosas así tan de sofisticadas, pero que ya son una realidad, se han podido llegar a hacer a través de herramientas ya tecnológicas como el celular. Y antes que se demoraban, por ejemplo, Walmart decía que se demoraba 6 días en llegar hacia esos mangos, en poder recopilar la información, ¿no es cierto? Preguntarle al que le vendió, al transportista, etcétera, etcétera, ir haciendo la trazabilidad hacia atrás. Ahora se demoró 2 segundos solamente con el celular porque todos los actores en tiempo real fueron subiendo la información. ¿Sí? Eso para pensarlo después para el futuro. Y por supuesto tener registro, tener información de estos eventos para poder asociarlo a ese producto. Es decir, ese producto se lo vamos a vender a alguien, ¿no es cierto? Y va a tener la información de quién se lo vendió, de las cantidades, del lote. Y eso después, por ejemplo, hay algún problema, la empresa va a decir, oye, tuve un problema con este lote. Es decir, revisemos si hubo algún problema en el campo, por ejemplo, ese día donde se cosechó, que hizo que hubiera algún problema de inocuidad. ¿Ya? Y uno podría ir hasta esos registros y decir, mira, efectivamente hay algún problema con los trabajadores, un problema con alguna herramienta que no se limpió, no se desinfectó, y hubo un problema de inocuidad. ¿Sí? Entonces uno lo puede asociar a otro tipo de registro. ¿Cómo podríamos llevar registro de trazabilidad en hortalizas? Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, algunos datos que se podrían tomar en el campo, los datos que ya toman, ¿no es cierto?, a través de las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Mantener eso, recepción de insumos agrícolas, cosecha, almacenamiento, todo lo que ya toman hoy día por temas de buenas prácticas agrícolas, ¿no es cierto? Y hoy día se le podría sumar los datos que le vamos a mandar a quien le compramos, ¿sí? Identificar, por ejemplo, el campo, en ese caso de ese lote que yo les mostraba, el campo Juanito, por ejemplo, identificar el producto, en ese caso eran lechugas, ¿sí? Que le estábamos mandando escarola, ¿sí? Le estábamos mandando toda una partida de lechugas escarolas que fueron cosechadas en un día específico, ¿cierto? Los lotes despachados, el numerito este que armamos, y qué cantidad le estoy vendiendo. Por ejemplo, le mandamos, ¿no es cierto?, 5 beans que venían, ¿no es cierto?, que fueron de ese mismo día de cosecha y que tienen el mismo número de. Eso yo se lo podría comunicar al siguiente actor. El siguiente actor, la agroindustria, por ejemplo, que me compra a mí, ¿no es cierto? En la recepción dice, perfecto, yo veo quién es el que me está vendiendo, ¿no es cierto? Compruebo eso, compruebo qué producto me está vendiendo, ¿no es cierto? Eran 5 beans de lechuga, el lote, que era ese numerito que armamos, ¿no es cierto? Y qué cantidad me vendió esos 5 beans de lechuga. Luego, cuando él transforme ese producto, a lo mejor era una procesadora que va a ser cuarta gama, por ejemplo, ¿sí? Los va a empaquetar, o lo va a juntar con otras hortalizas para empaquetarla, ¿no es cierto? Ahí va a tener que tomar otro registro de esa empresa agrícola, ¿no es cierto? De la transformación que está haciendo, armar sus propios lotes, y en su propio despacho va a tener que tomar también, va a tener que agregar cierta información para el próximo actor de la cadena. Y así vamos transmitiendo una información a través de la cadena. ¿Sí? Esto, como decía, para la industria transformadora, de packing, la industria que necesita tener resolución sanitaria, va a ser una exigencia normativa mucho más específica una vez que salga la norma técnica de trazabilidad. ¿Sí? Pero eso los va a obligar a tener mejores registros de lo que están comprando, y por lo tanto va a obligar a tomar datos desde los campos agrícolas que le están vendiendo. Aquí un ejemplo, por ejemplo, de recepción de hortaliza en un packing, y entonces va a tener que anotar la fecha en cuando está recepcionando, ¿no es cierto? Aquí anota, por ejemplo, el número de la guía de despacho, que no es algo crítico, pero para ello es importante, ¿sí? Para llevar el orden de los documentos. Y aquí la identificación de quién le está vendiendo, decíamos que un dato de trazabilidad importante, ¿no es cierto? Le está comprando a 3 campos: a Campo Hermoso, a Campo Campito y a Campo Super, ¿sí? En esta empresa le ponen un número al campo, incluso para no perderse en los nombres, ¿no es cierto? Le ponen un número, los tiene identificado con número, en su propio registro. ¿Qué está comprando? Eso me lo informó, ¿no es cierto?
a través de una guía de despacho, a través de una ficha técnica, me informó el campo hermoso, ¿no es cierto?, que eran lechugas de escarola. Y él armó su número de lote, que es más complejo que el del otro campo, ¿no es cierto?, porque tiene muchos más datos metidos ahí. ¿Y qué cantidad me vendió? Me vendió 60 kilos de esas lechugas, por ejemplo. Y eso es lo que el packing va a tomar, pero para eso va a necesitar información del campo, ¿sí? A través de su control de previo. Entonces, para que lo vean gráficamente, cómo se configura esto, todo esto que hemos ido hablando de cómo hacer trazabilidad. Aquí nos ponemos del lado de la agroindustria, ¿no es cierto?, de alguien que compra, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros somos productores hortícolas, queremos agregar valor y venderlo en la agroindustria, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos va a pedir la agroindustria? Bueno, la agroindustria va a tener una identificación propia de su negocio, ¿no es cierto? Va a tener resolución sanitaria, por ejemplo. La propia agroindustria va a tener que tener un momento clave, que es cuando compra los productos, ¿sí? Al ingreso, ¿sí? A la recepción de materia prima. Y ahí va a tener que tomar ciertos registros. Por ejemplo, acá está comprando, imaginemos que nos compró esos 5 bins de lechugas que nosotros estábamos vendiendo, ¿cierto? Esa agroindustria. Y por lo tanto, la agroindustria va a necesitar datos de esos bins, va a necesitar datos de identificación del producto, es decir, que es lechuga, identificación del lote, ese numerito que armamos, ¿no es cierto? O puede ser más sencillo, por ejemplo, el lote puede ser la fecha, ¿no es cierto?, de cosecha de ese campo, ¿sí?, para esas lechugas. Y una forma de comunicación, es decir, que esas 5 bins vayan con alguna guía de despacho, vayan con alguna ficha técnica, vayan con algún sticker que nos informe esto para que nos cercioremos de que efectivamente eso es lo que estamos recepcionando en la agroindustria. Y por lo tanto va a necesitar información de ese campo agrícola, ¿sí? Y identificación de ese negocio, ¿sí? Le compró al campo Juanito, le compró al campo Campito, en los ejemplos que dan. ¿Sí? Y para eso los campos agrícolas tienen ahí un desafío entonces de entregar buena información a esa agroindustria. Y ese campo va a tener sus propios registros que se pueden asociar, ¿no es cierto?, luego de si hay un problema, si hay algo que mejorar, si hay algo que nuestros proveedores dicen, mira, tuvimos algún problema, podemos ir a revisar los registros de que tiene el campo por las buenas prácticas agrícolas y darnos cuenta si hubo algún problema. Luego esa agroindustria va a seguir ese proceso, ¿no es cierto?, a través del procesamiento y a través del despacho de los propios productos que ellos hagan con nuestra lechuga. A lo mejor hace ensalada, a lo mejor solo las va a empacar, solo las va a armar en cajas más grandes y las va a mandar a lo mejor al exterior, ¿sí? Y esa empresa también va a tener que tener su propia identificación del producto, su propio armar sus lotes y comunicar esa información al próximo eslabón. Por ejemplo, un mercado, un supermercado, cualquier otro negocio formal, ¿sí? O otra industria, y seguir la cadena, ¿sí? Y esa industria va a tener que tener su propia forma de tomar trazabilidad. Entonces cada actor va a tener su responsabilidad tomando algunos o manteniendo algunos datos de trazabilidad. ¿Cuándo se nos complica la cosa en la producción hortícola? Bueno, cuando mandamos a mercado mayorista y mercados minoristas, ¿sí? Es decir, mercados mayoristas como Los Valledor, como La Vega Central, o minoristas como las ferias, por ejemplo. Bueno, ahí se hace más difícil hacer la trazabilidad, obviamente, porque estos son espacios de comercialización, y ahí cada puesto en el mercado mayorista o cada puesto en el mercado minorista debería, ¿no es cierto?, tener alguna información de lo que está comprando. Se complica también porque hay más intermediarios dentro de esta cadena, y por lo tanto, obviamente, es más complicado llegar a la trazabilidad. Precisamente con el PTI vamos a iniciar el PTI va a iniciar, nosotros lo estamos apoyando, un piloto de trazabilidad para ver cómo podríamos hacer esta trazabilidad en ferias, ¿sí? Y también cómo comunicar de buena manera lo que se está haciendo a los consumidores, para que los consumidores prefieran esos artículos que con origen conocido, que sabemos dónde se cultivaron, cuándo se cultivaron, y que ese campo donde se cultivó tiene buenas prácticas, ¿sí? Entonces ahí va a ser muy importante identificar cuáles son los negocios que van a hacer esa trazabilidad y que van a pedir información. Es mucho más fácil cuando se vende directamente del productor hacia el mercado, del productor hacia la feria, ¿sí? Va a ser más engorroso cuando hay más intermediarios dentro de esa cadena de distribución.
Y por último, este sistema que armemos, ¿no es cierto?, de datos, de registro, ¿no es cierto?, que vamos a comunicar hacia un actor en la cadena, hacia un actor hacia adelante, ¿no es cierto?, en la cadena, a quien le vendamos, podemos hacer simulacros de ese sistema. Es decir, yo podría llamar a esa agroindustria o a esa feria, si hacemos, por ejemplo, un plan de trazabilidad, y decirle, miren, vamos a hacer una prueba de si estamos operando bien. Y decir, quiero rastrear la partida que cosechamos en febrero, ¿sí? Y a ver si podemos recabar información sobre ese lote, por ejemplo. ¿No es cierto? Y decir, ya, entonces vamos a revisar mi registro. Yo les mandé un lote de lechuga el día tanto, ¿no es cierto? Que iban con este numerito, que iban con esta guía de despacho, ¿cierto? Donde diga toda la información de la partida que les mandé. ¿Sí? Y él me dirá, ¿no es cierto? En la feria, el mayorista o la agroindustria me dirá, sí, perfecto, nosotros recepcionamos eso, lo tenemos anotado en nuestro registro, ¿no es cierto? Y nosotros continuamos la trazabilidad hacia adelante. Esa forma es para comprobar que efectivamente podemos realizar trazabilidad, efectivamente podemos seguir productos, incluso productos que ya fueron consumidos, ya desaparecieron del sistema, ¿sí? Y ver si podemos mantener esos registros de manera adecuada. Entonces, una forma, hacer un simulacro, una forma de probar que efectivamente podemos llamar a un cliente y podemos hacer esa trazabilidad, ¿sí? Y que estamos operando de manera adecuada. Como digo, no tiene que ser algo, el sistema de trazabilidad no tiene que ser algo muy engorroso, podría incluso ser que todos estos registros los llevemos en cuaderno, obviamente hay que ser muy ordenado, y pueden ser una cantidad de datos no tan gigante, digamos, solamente con los mínimos, productos, quién está vendiendo, ¿no es cierto?, qué producto está vendiendo, qué lote, qué cantidad de producto, ya tenemos información suficiente como para poder hacer trazabilidad. Eso, y quedo atento a preguntas que pueda tener la audiencia. Muchas gracias, Víctor. ¿Hay alguna pregunta? En el chat no sé si hay... Sí, acá hay una pregunta. Dice, el sistema de trazabilidad regular ya existe y falta de algunos productos como lo es el kiwi, para revisar estos productos en forma internacional. Pero en este caso de productos orgánicos, ¿cómo marcarías una diferencia que permita poder autentificar la parte orgánica del producto y agilizar la misma? Bueno, ahí va, el tema orgánico va por otra vía, ¿sí? Es decir, el tema orgánico sí, necesariamente para poder demostrar a los mercados va a tener que ir certificado. En el caso de Chile, la certificación para pequeños productores la hace el Servicio Agrícola Ganadero, y para productores más grandes la hace a través de terceras empresas que son autorizadas por el Servicio Agrícola Ganadero. Y para una certificación orgánica al menos son 3 años para poder, de producción orgánica, en donde me hacen auditorías, donde se demuestra que efectivamente ocupo insumos orgánicos, ¿no es cierto? No ocupo productos químicos para la producción, y eso necesariamente tiene que ser certificado. Ahora, monté este sistema, por ejemplo. Llevo 3 años, me certifiqué, ¿no es cierto?, bajo el Servicio Agrícola Ganadero, soy pequeño productor, a lo mejor pagué una empresa certificadora, o otra empresa certificadora privada, ¿sí?, que me certificara que soy orgánico. Pasé por los 3 años de producción de esta manera, ¿no es cierto?, me certifican. Luego cómo yo me comunico con los clientes y que les estoy entregando producción orgánica, nos ayuda el sistema de trazabilidad, ¿sí? Entonces son son cosas separadas, pero que van de la mano, ¿sí? Entonces ya tengo mi certificación orgánica y, por ejemplo, yo a mis bins les pongo a todo un tag con toda la información que hablamos de trazabilidad, le comunico y también le pongo el sello orgánico, ¿no es cierto? Y si mi cliente me lo pide, yo le podría mandar la certificación orgánica y todos los pasos que seguí para poder tener esa certificación, ¿sí? Pero son cosas complementarias. Ya, gracias. Otra consulta dice, ¿cuál es la diferencia entre lote y batch? Ni una. Se habla de lo mismo. Hablamos de lote en general, y nuestra normativa va a hablar de lote, que es la forma en cómo está definido.
¿sí? Pero batch es la forma norteamericana de decir lote, ¿sí? No hay ni una diferencia. Hay que recordar el concepto nomás, que el lote es una cantidad de productos que se produce de manera similar. Eso quiere decir que puede ser un día de cosecha, por ejemplo, ¿sí? Que pasaron por un tratamiento similar, los cosechamos el mismo día, los empacamos el mismo día, los mandamos el mismo día, por ejemplo, ¿sí? En una industria de mermeladas podría ser a lo mejor las mermeladas que se produjeron en la mañana, las mermeladas que se produjeron en la tarde, ¿sí? Ahí lo decide cada productor. Lo importante es que ese lote que nosotros armemos, ¿sí? Que le pongamos un numerito, qué sé yo, sea representativo de una producción similar. Es decir, no vamos a hacer un lote de una semana a lo mejor, ¿sí? Porque las condiciones podrían ser muy distintas entre distintos días de cosecha, ¿sí? Entonces es importante también, yo diría que al menos para productos agrícolas el día de cosecha podría ser una buena forma de ir llevando un lote. Y puede ser más pequeño, lo que se cosecha en la mañana, o lo que se despacha en la mañana, o lo que se despacha en la tarde, por ejemplo. Si alguien quisiera ir acotando su lote. Gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Puede levantar la manito para que podamos activar el micrófono. ¿Hay más preguntas? Una otra pregunta. Bueno, de todas maneras, no sé si mandan las presentaciones. Sí. De todas maneras, Las presentaciones van a quedar, se suben a la página Red Hortícola, así que ahí pueden descargar la presentación. ahí en la presentación va mi correo y también, también si tienen alguna otra duda que les surge después sobre este tema o sobre temas de inocuidad, en la página de Achipia tenemos un sitio de consultas donde ustedes pueden consultar y ahí se va a derivar a alguno de los profesionales de la agencia para poder responder sus consultas. Así que les invito también a utilizar esa vía si es que más adelante tienen alguna duda sobre sobre lo expuesto. Ujú. ¿Ok? Sí, Ah, sí. ok. Quiero reforzar un punto a lo mejor, que siempre lo refuerzo y a veces son preguntas que surgen, eh, que es ¿cuándo es obligatorio esto de la trazabilidad? Y a veces, entre tanta información que entrego, no queda tan claro. Digamos que hoy día es obligatorio y va a ser, va a modificar esa normativa para hacerla más clara, pero hoy día ya es obligatorio en empresas transformadoras, es decir, que necesitan tener resolución sanitaria, ¿sí? Desde packing en adelante, ¿sí? Pero como decía, ellos van a tener que tener información sobre qué están comprando. Y por lo tanto ahí van a tener que tener cierta comunicación y cierta información de lo que se produce en los campos agrícolas. Lo mismo ejercicio que queremos hacer a menor escala, más sencillo, que queremos hacer con los feriantes y con los que tengan puesto en mercados mayoristas, de manera más sencilla. Y obviamente los campos agrícolas, si ya quieren llegar por su propia cuenta a mercados, ¿no es cierto?, locales, a mercados externos, quieren exportar y todo eso, la trazabilidad, los clientes se lo van a pedir sí o sí ya por motivos comerciales. Entonces ahí sí o sí van a tener que contar con un sistema de esta naturaleza. Ujú. Eso para dejarlo claro, que a veces me preguntan si esto va a ser normativo para los campos. No, pero obviamente mis clientes me lo pueden exigir. Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta, consulta? ¿No? Bueno, por aquí agradecen. Ah, aquí hay una, dice, mm, dice, han trabajado a nivel nacional en una forma estandarizada del etiquetado para hacerlo más fácil visualmente y rápido. O sea, han trabajado a nivel nacional en una forma estandarizada del etiquetado para hacerlo más fácil Sí. visualmente y rápido. A ver, en general no se tiende a estandarizar las formas de etiquetar, sí, obviamente la información que tiene que ir sí o sí, y para eso también el reglamento sanitario de los alimentos, para los productos procesados, ¿no es cierto?, transformados, tiene toda una normativa respecto a qué información tiene que ir en esa etiqueta, pero no en la forma de esa etiqueta. Sí, de hecho, no sé, pues cuando ustedes compran productos, ustedes ven que a veces viene
viene la tabla nutricional, por ejemplo, como la clásica tabla que conocemos, y a veces viene, en productos más chicos, por ejemplo, viene a reglón, viene solamente detallado escrito. Eso también podría ser. Para el caso de este tipo, para el caso eso para el caso reglamentario de empresas que necesiten resolución sanitaria y por lo tanto etiquetado de sus productos. Para el caso, por ejemplo, de producción hortícola, tampoco hay una forma tan estandarizada de hacerlo, porque las realidades de los campos van a ser muy distintas. Es decir, un campo a lo mejor tiene los recursos para poder comprarse una máquina para poder, a través del computador, hacer sus lotes y después imprimir autoadhesivos que les va a pegar a los bins, por ejemplo, o a las cajas. A lo mejor puede hacer eso, o puede ir simplemente con una guía de despacho que detalle, ¿no es cierto?, o una ficha técnica que detalle lo que yo estoy vendiendo. Entonces a los 5 bins lo va a acompañar una hojita, ¿no es cierto?, con toda la información que vimos ahora, ¿no es cierto?, sobre las cantidades, sobre quién le está vendiendo, sobre qué producto se está vendiendo, ¿cierto?, el lote, ¿sí?, que acompañe a esas 5 cajas, ¿sí?, que vaya junto con esos productos para que así el que está recibiendo pueda tener información de lo que está recibiendo. Pero no hay una forma estandarizada precisamente porque las formas pueden ser muy diversas de cómo los productores comuniquen esta información a su cliente, ¿sí? Y eso va a depender también de la relación comercial que tengan con el cliente. A lo mejor el cliente les pide que le mande la información de una cierta forma, o los ayuda a lo mejor a hacer las etiquetas, no sé. Pues las formas pueden ser muy distintas, por lo tanto no hay una forma única de hacerlo. Lo importante es que se fijen si mandamos toda la información necesaria, que al menos esos datos de trazabilidad que nombramos ahí son súper necesarios, ¿sí? Que cantidades, lote, quién está vendiendo, qué producto se está vendiendo. Gracias. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿No? Ah, están dando las gracias, muy buenas, muy amable y retroalimentativa, buena capacitación. ¿No hay más consultas? Bueno, igual después si tienen, después de la capacitación, como digo, los canales están Sí. abiertos para poder realizar. Bueno, si no hay más preguntas, queremos agradecerte. Muchas gracias por la charla, Víctor, por compartir tus conocimientos y agradecemos a todos ustedes por haber participado en esta actividad tan relevante para su negocio. A nombre de Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOED, esperamos que esta jornada haya sido enriquecedora y que los conocimientos compartidos sean útiles para la gestión de sus negocios. Nos vemos el próximo martes con el tercer webinar, el tema Acuerdo de Producción Limpia, una oportunidad para la gestión sustentable en el sector agrícola, impartida por Joana Guzmán, profesional de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Para ello compartiremos el link de inscripción. Antes de retirarnos, por favor, les solicitaría si pueden encender sus cámaras para sacar alguna foto. Y asistan a la próxima charla, es muy buena profesional Joana, la conozco, y muy interesante instrumento el de la Acuerdo de Producción Limpia, así que conéctense. Ahí sigue la agradecido y felicitación. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias.